Adelante. Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. El título de nuestro tema en esta ocasión es El sacerdocio de Melquisedec, superior al sacerdocio levítico. Era la idea de Dios de no matar al pecador, sino Dios venir en la persona de Jesucristo y morir por el pecador. La razón por la cual Dios decidió poner su vida por el hombre es porque solo Dios puede dar vida y el pecado produjo la muerte del hombre. Y para darle vida tenía que ser Dios mismo. En el sacerdocio levítico y en el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, hay una diferencia grande, que es la que vamos a plantear en nuestro estudio en esta ocasión. Podemos leer nosotros, por ejemplo, en Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, vamos a leer allí. Hebreos capítulo 7, del 1 al 3, leemos lo siguiente con respecto a esta diferencia de sacerdocio. Dice Hebreos 7 desde el 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Así que hay alguna característica que está mencionando aquí sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y la más destacada acá en el texto es que no tiene genealogía. Y la otra, tan importante como esa, es que es rey. Así que Melquisedec, de hecho, el nombre Melquisedec significa que es rey, rey santo. Aquí la palabra en hebreo es Melech Sedec. Y Melech es rey en hebreo. Y Sedec es que es de Dios, sacerdote de Dios. Así que entonces tenemos aquí un sacerdote que es rey. Y eso es la base sobre la cual vamos a discutir nuestros temas. Sacerdote, rey. ¿Por qué el sacerdocio levítico no compagina con este paradigma de sacerdocio? Sacerdote, rey. ¿Por qué no? Nosotros podemos leer aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa es la pregunta que está haciendo el texto. Porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Así que está cambiando el sacerdocio y cambiando la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sí, porque a Jesús no viene de la tribu de Leví. Y él es sacerdote. Y en la tribu de
Judá, de donde viene Cristo, nadie sirvió al altar. No se podía. Por lo tanto, tenemos ahora al sacerdote provisto por Dios, el Mesías, y no viene de la tribu de donde se estableció el sacerdocio levítico. Así que ya ese es un problema grande teológico que hay allí. Y el asunto es que el Mesías es rey. Y Dios no estableció, no permitió, la ley no permite que de la tribu de Leví salieran reyes. Ningún rey. No podían. Simplemente en la economía hebrea, allí se diversificaron las funciones. Allí se puso que hubiera sacerdote y rey. Dividido el poder. Separado el poder del sacerdocio del poder del liderazgo. Ese es el problema que vamos a mirar hoy. Porque esa división. Vemos en el sacerdocio levítico, allí pues tenemos sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? El título del sacerdote es un gentilicio. Es un título que se da por la profesión que ejerce. Hay gentilicio o título solo por la profesión y la nacionalidad. Así que entonces alguien es argentino porque es de Argentina, peruano porque es de Perú, o es agricultor porque hace la agricultura, o médico porque practica la medicina. Es un gentilicio. Entonces, sacerdote es un gentilicio porque hace sacrificios. Entonces, aquí vemos que en la economía hebrea, el sacerdote viene de Leví, pero en Israel hay un rey. Y entonces, no puede venir rey de Leví, sino sacerdocio, y no puede venir sacerdotes de Judá, porque de allí salen los reyes, de allí era David. Entonces, hay un problema con el sacerdocio de Jesús, porque el Mesías aglutina los dos cargos, las dos funciones, que es sacerdote y rey. Ese es lo primero. Y lo segundo es que viene de la tribu de Judá, que no pueden ser sacerdotes. Y él es sacerdote y rey. Entonces, por eso se busca otro paradigma, se busca el paradigma de Melquisedec. Porque Melquisedec, vimos, tiene dos características. Una es que él no tiene genealogía. Eso lo hace que no tiene calendario. O sea que no vemos su comienzo y tampoco vemos su fin porque la genealogía no lo permite. O sea, no aporta ese dato. Y Cristo tiene esa característica. Así que entonces Melquisedec encaja bien en que es sacerdote y es rey y no tiene genealogía. Así que entonces sigue diciendo aquí en Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual decidió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Así que entonces el sacerdocio era por descendencia en el orden levítico. Y entonces acá en este plan que está presentando la carta a los hebreos,
no entra tampoco el elemento genealogía. ¿Cuál es el problema de la genealogía? Que dice el origen de la persona, eso no es el problema acá, pero que presenta también el fin. La genealogía pone a alguien a nacer y a morir. No hay problema con Cristo que lo ponga a nacer, pero no muere. Y entonces ya eso también lo saca de la genealogía, del paradigma, del orden de Leví. ¿Por qué? Dice el versículo 16 a Hebreos 7:16, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, que no muere, inmortal. Y dice el 17, pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Y los sacerdotes del orden levítico morían, y este es para siempre. Por eso entra en el orden de Melquisedec. Entonces dice el 18, Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál debilidad? Que morían. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este es con juramento que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, entonces sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que está hablando de un sacerdote que sea para siempre, inmortal, eterno. Y Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero de Melquisedec no tiene genealogía, por lo tanto no hay problema de que termine. Por lo tanto, entonces el orden de Melquisedec se le aplica a Cristo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, esto de la inmortalidad. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, porque dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por el del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esa es otra característica de este sacerdocio, que se ofrece a sí mismo. En otra palabra, teníamos en la economía hebrea un sacerdote que él ofrecía sacrificios. Los sacrificios son ofreciendo animales inocentes que representaban ofrenda de la vida ofrecida por el Mesías para salvar, perdonar a los pecadores. Y luego entonces el liderazgo caía en manos de un rey. ¿Por qué no podía este cargo dársele al sacerdote levítico? Este es el tema importante, porque el rey de Israel mataba. Ese fue el problema. Y desde Adán hasta Aarón, todos los padres de familia y todos los jefes de clanes, era el caso de Abraham, todos eran sacerdotes. Y ellos lo hacían porque eran líderes. Adán, allí aparece también haciendo sacrificios. Abel lo hizo Set, tercer hijo de Adán. Lo hizo Enoc, lo hizo Matusalén, lo hizo Noé. Haciendo sacrificios, y es porque en ese sacrificio representaba al Mesías. El sacrificio es hecho para sacrificar una vida para que el pecador sobreviva. Esa es la razón del sacrificio hecho en el plan divino, para no matar al pecador, para que sea salvo de la muerte. Y en la economía hebrea había un sacerdote que hacía eso, pero ocurre que tenía también rey.
Y el rey que tenían era un rey que pidieron los judíos y lo pidieron que fuera según las otras naciones. Lo pidieron para que los llevara a la guerra. Ese es el rey que tuvieron, que no podía encarnarlo, que no podía ejercer esa función, aglutinarla, el sacerdote en Israel. Si ellos no hubieran pedido ese rey para matar, sí podía. Es contraproducente que haya en Israel esas dos actividades de una persona ofreciendo sacrificio para salvar la vida de los pecadores y luego habiendo una autoridad allí, el rey, matando a los pecadores. Es el problema del rey de Israel en la economía hebrea, que el rey era para guerra y para pelear y derramar sangre y matar a los pecadores. Y es por eso que no se le permitió, no se le dejó entonces al sacerdote. Y es por eso, básicamente, que el sacerdocio levítico no funciona en paradigma, su paradigma, para el sacerdocio que Dios ha elaborado, que se ejerció, repito, desde Adán hasta Aarón, porque allí la gente que hacía esto eran líderes, que eran rey en su nivel, o sea, líder, y eran sacerdotes. Ese es el paradigma de Dios, que sea líder o rey y sacerdote a la vez, porque en el plan de Dios está que el que dirige no sea para matar. Y ese sistema de que los gobernantes estén para matar al pueblo no es el plan de Dios. Cristo no opera así, pero es el sistema de la tierra, de los gobernantes del mundo caído, del mundo del mal. Y Cristo, repito, es un rey no para matar. Es el rey que él mismo puso su vida. Es un rey porque compró con su vida y con su sangre al pueblo. Y repito, y los reyes de Israel derramaban la sangre de los demás, de los pecadores, mataban. Eso es lo que hace superior el sacerdocio ejercido desde Adán hasta Aarón, porque ahí estaba Melquisedec, que es rey, pero su reinado es para salvar, para ser sacerdote. Cristo encaja allí. Pero en la economía hebrea, repito, no. Dios no quería que el rey matara a su pueblo. Cuando Dios pensó en un rey, no es que matara a su pueblo. Cuando Dios pensó en un rey, es un rey que salvara a su pueblo. ¿Ve? El rey que mata, el rey que no es protector ya de su pueblo. Para Dios, liderar, gobernar, dirigir, es proteger. Para Satanás, rey es gobernar, dirigir, sometiendo, dominando, controlando, subyugando. Tienen que ser gobernantes que no sirven al pueblo, que estén para servirse del pueblo, que no den vida, que existan allí para solamente matar, para gobernar con el miedo, con el terror y con la fuerza. Tienen que ser déspotas, dictadores, esbirros y tiranos. Un reino de reyes y sacerdotes, es lo que Dios se propuso. Es así como opera su agenda. Reyes y sacerdotes. Grábese ese concepto. Reyes y sacerdotes. ¿Tiene esto algo de importancia para ti y para mí? Bueno, ese es el proyecto en el cual nosotros estamos involucrados. Ese es lo importante.
y que el Salvador que Dios nos ha provisto y es el sacerdote, el rey protector, según el método divino. ¿Qué es lo que lo hace rey? Que es sacerdote. O sea, que pone su vida por su pueblo. Cosa que los reyes de Israel no hacían. Si no funciona, entonces el sacerdocio levítico, porque es sacerdote, pero no es rey, no protege. Entonces el rey de Israel no es sacerdote, no pone su vida, la quita. Y la cosa no termina allí, es más gloriosa aún. Es que el Salvador que tenemos, no solamente la belleza del proyecto es el Salvador que tenemos, sino que los salvados se le tiene guardado también esa función para que ellos lo sean. Mientras Cristo es el sacerdote que se sacrifica a sí mismo, que él pone su propia vida, Jehová ha establecido que todos aquellos, escuche eso es, los salvados, tienen que ser sacerdotes. Cristo entregó su vida para salvar. ¿A quién se la entregó para que se la quitaran? Estoy diciendo para que se la quitaran. A los salvados. Desde Adán hasta Aarón y hasta que Cristo vino al mundo. El pecador tenía que, eso pasó 4000 años, desde Adán hasta que Cristo vino. El pecador tenía que buscar un cordero y muchos animales más. Había vacas, había tórtolas, había aves, todo esto. Quitar la vida de esos animales que representaba a alguien inocente muriendo para que no muriera el pecador. Por hacer esas cosas, repito, ellos eran sacerdotes. ¿Cambió eso con la venida de Jesús? En absoluto. No son animales ahora. El Mesías vino y simplemente todo lo que pasó antes era solamente una sombra, un símbolo. Tenía que repetirse al pie de la letra. El Mesías que vino a salvar, los hombres tenían que tomarlo y sacrificarlo. Lo que pasó en la cruz del Calvario, allí hubo mucho atropello. Se hizo de una manera muy irregular. Pero ocurrió exactamente como Dios había pensado en un sentido. Y es que a la larga fueron los hombres los que tomaron al Mesías y lo arrestaron, lo golpearon, le dieron patadas, lo escupieron, le dieron bofetadas, lo arrastraron, lo azotaron, lo colgaron en una cruz, lo atravesaron con una lanza. Todo eso lo hicieron, murió. Hasta allí la crueldad no estaba en el plan, pero el proyecto sí, que los hombres lo mataran. Eso sí, eso no puede cambiar. Por lo tanto, esta gente que mató a Cristo fue sacerdote, los romanos, pues sacrificaron al cordero. Y usted y yo no estábamos allí. Pero usted y yo, con nuestros pecados, hicimos lo mismo. Cristo murió y la muerte simplemente la sufre por el pecado suyo y el mío. Eso hace que participamos de su muerte. Eso no convierte en sacerdotes. Todo aquel que hace sacrificio, y es lo que Dios estableció, que el Mesías viniera y los hombres lo sacrificaron. Y eso es lo que hicieron los romanos y los judíos que lo entregaron. Repito, y usted y yo. Nos convertimos en sacerdotes todos. Ese es el plan, ese es el proyecto. Que nosotros seamos sacerdotes. Cristo se ha propuesto que todo lo que él vino a hacer, todo lo que vino a ser, del verbo ser, que nosotros lo fuéramos. Él es sacerdote porque se ofreció a sí mismo. Nosotros somos sacerdotes porque lo sacrificamos. Luego, él vino con la encomienda de ser rey. Y esa encomienda la tiene para ti y para mí.
Eso es el proyecto en conjunto, por el cual el sacerdocio levítico no llenó los requisitos. Porque es que está establecido que todos los que creen en Cristo, entonces lo sacrifican. Y ellos, queridos, no sean como los reyes de Israel, ni los reyes de la tierra. No pueden matar. Ellos lo que tienen es que poner su vida por la gente. Y eso los hace entonces, por lo cual Cristo los elige, para que ellos reciban todos los galardones de él, que sean sacerdotes porque lo sacrifican a él, y que luego él tiene para darle, que a él le place, el título de rey. Es el proyecto que él tiene, ser rey y sacerdote. Estos personajes que hicieron sacrificios desde Adán hasta Aarón eran reyes y eran sacerdotes y eran líderes. Abraham era un líder, era un rey de su comunidad y era un sacerdote y hizo sacrificios. Y usted y yo, eso es lo que está establecido, que seamos sacerdotes por a nosotros sacrificar al Cordero, al Mesías, y reyes, porque él ha establecido que todos los que triunfen con él son llamados, invitados, elegidos para el trono, para reinar con él. Tenemos entonces los mismos títulos de él, reyes y sacerdotes. Eso se dijo ya desde el Antiguo Testamento en Éxodo 9:6 y se repitió en Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí tiene una conjunción, la conjunción y reyes y sacerdotes. La gente cree que son dos grupos diferentes. Agrávese esto. No, es mejor decir rey y sacerdote. Somos las dos cosas, reyes y sacerdotes. Cristo es las dos cosas, rey y sacerdote. Melquisedec era las dos cosas, rey y sacerdotes. El versículo dice aquí es reyes y sacerdotes, o sea, las dos cosas, rey y sacerdote. Porque Jehová es rey, él no mata, sino que muere por su pueblo para no matarlo, sino para salvarlo de la muerte. Y Cristo es rey, sacerdote. Si es sacerdote que hace sacrificio, él se sacrificó a sí mismo para salvarnos, no nos condena. Y es rey, sacerdote, salvador. No mata, sino que salva. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le puso sacerdote, pero no rey. Cuando puso a Aarón como sacerdote, no le puso reyes. Dios no quería que Israel tuviera reyes guerreros como Saúl, como David y todos los demás. Pues si Dios hubiera tenido planes de poner a Israel rey y guerrero de la tribu de Judá, no les hubiera puesto el primer rey a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, según 1 Samuel 9:1. ¿Cuál es el problema en la economía hebrea en el tiempo de los hebreos y el rey? Oseas 13:11 lo dice todo. Mire lo que dice. Te di rey en mi furor y te lo quité en mira. Porque Dios le dio rey a Israel. Si vemos que ese es un problema. El problema que tiene es que esta gente está para dirigir, pero mata. Y en el plan de Dios no está que el que dirige el pueblo lo mate, sino que dé su vida por él. En una ocasión, Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo al desierto, para que allí comiera pan del cielo. Y ellos se aburrieron del pan del cielo y pidieron codornices, carne que comían en Egipto. Luego, ¿estaba Dios contento con que ellos comieran la comida de Egipto en el desierto? No, porque por eso los sacó de Egipto. Deuteronomio 8:3 dice la razón.
Dice, yo te llevé por el desierto, te llevé donde tuviera hambre. Dice, para que supiera, aprendiera que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que lo llevó para que allí se graduara de relación con Dios, comiendo pan que sus padres, dice allí, no conocieron y que ellos no produjeron y que no era de la tierra. Fue para eso que lo llevó al desierto. Pero ellos quisieron codornices. ¿Qué pasó con las codornices? Que Dios le dio codornices. Dice que llovió codornices allí que tenía como 3 metros desde el suelo, una capa de codornices de kilómetros, que pudieron 1.200.000 personas a comer codornices por un mes. ¿Estaba Dios de acuerdo con que ellos comieran codornices? No estaba de acuerdo, no quería que comieran pan, quería que comieran el pan venido del cielo, que no era de la tierra, pero dejó que comieran. La gente puede decir, Dios le dio codornices, quería que comieran, estuvo de acuerdo. No estaba de acuerdo. Dios da cosas que no le convienen al hombre. A Dios se lo ha juzgado, porque en el Antiguo Testamento pasaron muchas cosas feas, diciendo, oh, pero fue Dios que se la dio. No, Dios no quería que comieran codornices y Dios le dio codornices. Según también Oseas 13:11, Dios no quería rey para ellos, pero se lo dio. Bueno, ¿y por qué Dios le da cosas que él no le gusta a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué obra así? Dios obra así porque Dios primero le prohíbe, le dice, le prescribe a la gente lo que no le conviene. Y cuando ve que ellos insisten, entonces ahora dice, voy a darle esto o a dejar que lo hagan, esperando que con los tropezones aprendan. Entonces tenemos que entender que han pasado muchas cosas en el trato de Dios con los hombres, que es solamente esperando que los tropezones le enseñen, no que Dios no está de acuerdo. Dios no quería codornices, pero hubo codornices en cantidad, murieron muchos. Dios no quería rey, según Oseas 13:11. ¿Por qué no? Repito, porque quería un rey que muera por el pueblo, no que lo mate. Y los reyes de Israel, su función era la guerra y matar a los pecadores. Porque el método, el plan que Dios ha pensado es a donde los ciudadanos, a donde hubiera allí un rey, que es rey sacerdote. Y ese es el estudio que hoy nos está ocupando. Que Israel no cumplía con esos requisitos, pero Melquisedec sí. Y Cristo también. Y que solo fue una interrupción en el tiempo de Israel por 1500 años. Porque desde Adán hasta Cristo eran líderes y sacerdotes. Y también de Cristo hasta la eternidad para siempre. También va a ser así. Porque el rey es Cristo, que es rey y sacerdote. Aquello fue solo una interrupción. Dios preparó para Israel un caudillo que fue Moisés. Y Moisés tuvo un tropiezo, un problema. Y es que él comenzó a hacer su trabajo de libertar a Israel estrangulando a un egipcio. Y muy experto en la espada, un guerrero famoso. Y Dios lo puso a esperar 40 años hasta que perdiera la capacidad de manejar armas y se olvidara de eso. No solo eso, pero hasta que se convirtiera, un experto se graduara en pastorear ovejas. Y la espada la cambió por un cayado de cuidar las ovejas. Y la actitud y la agresividad la cambió por la mansedumbre necesaria para poder pastorear animales que son tan torpes y dependientes como la oveja. Pero se graduó. Porque Dios quería para Israel un caudillo, un líder, Moisés, que fuera no asesino, matador, sino que fuera misericordioso, paciente, salvador. La gente quería que Moisés fuera a Egipto. Muchos querían que Moisés fuera a Egipto y quieren todavía algunos estudiosos que él fuera a Egipto con una espada a matar a Faraón. Creen que era malo y que había que matarlo.
Y Dios no, Dios usó otro método. Esperó 40 años para que él fuera a pastorear a Faraón, que fuera con una vara de pastor. Dejó las ovejas para trabajar con Faraón y para trabajar con el pueblo de Israel. ¿De dónde salió entonces ahora los reyes matando? Bueno, no del plan de Dios, no del plan que Dios elaboró para Moisés. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, 1 Samuel 8, 5 y 19 y 22 nos dice. Aquí dice, ellos pidieron un rey como las otras naciones. Dice aquí, le dijeron a Samuel, el pueblo, recuerde bien que los últimos dos jueces de Israel, los últimos dos jueces, fueron Elí y Samuel. Los dos, ellos tenían el cuadro que cumple Cristo, y es que eran líderes y eran sacerdotes. Y una tercera cualidad que tenía Melquisedec y que tiene Cristo, que eran profetas. Los últimos dos jueces, esos dos cualificaban. Elí y Samuel eran sacerdotes, líderes y profetas. Pero se rompió en el tiempo de Samuel. Mire por qué. Primera Samuel 8, 5, 19 a 22 dice, le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Bueno, que era lo que ellos querían. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las otras naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso es lo que ellos querían, guerras. Entonces Oseas 11:3 dice, le di rey en mi furor y se lo quité en mi ira. ¿Por qué? Porque ellos querían un rey para guerra. ¿Qué le dijo Jehová a Samuel? Oyó Samuel toda esta palabra del pueblo y la refirió a oído de Jehová. Jehová dijo a Samuel, oye su voz, pon rey sobre ellos, haz lo que el pueblo diga. Y allí aparece entonces Samuel matando a Agag. ¿Por qué? Dios le dijo a Samuel, mata a Agag. Dice, lo cortó en trozos a Agag. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Samuel, haz lo que el pueblo te pida. Hubo reyes que quisieron incursionar en los sacrificios, pero no, a Dios no le gustaba, porque los reyes de Israel matan. No debe el sacerdote, que lo que hace es que muere, que representa a Cristo, o mata a un animal inocente, en el caso de los antiguos, para que no mueran los pecadores. Que entonces ahora un rey que anda matando a la gente, quiere venir a hacer los sacrificios, una contraproducencia. Así que entonces vemos allí lo que dice, que hubo reyes que ellos quisieron incursionar en los sacrificios. Y uno de ellos fue el mismo Saúl. Y ahí fracasó. Dios simplemente lo rechazó. No. Tú andas matando, tú eres un rey que Israel pidió para matar. Aléjate del altar. No vamos a mezclar esas dos cosas. Son como la luz y la tiniebla, como el agua y el fuego. Así que entonces en 1 Samuel 13, 9 y 13, allí Saúl dijo, tráiganme el holocausto para hacer ofrenda, y ofreció holocausto. Dios lo rechazó. Usías, segunda Crónicas 26, 16 al 21. Usías fue un rey maravilloso, maravilloso. Pero dice más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino al sacerdote hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Y Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer sacrificio,
se llenó, dice, de ira. Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes y tuvo que salir huyendo y murió leproso el resto de su vida. Y tuvo que poner en su lugar a alguien que lo representara. Jehová no quiere que esta gente matando, derramando sangre, tenga nada que ver con los lugares donde se hace sacrificio para salvar la vida de la gente. Así que entonces todo el plan que Dios tiene para su pueblo, todo el plan que Dios tiene es esto, el que sea un reino a donde el rey es sacerdote, para que también los salvados sean sacerdotes y reyes. Esa es la belleza de este proyecto. Estos salvados no son sanguinarios, no matan, ponen su vida por la gente y por Cristo. Porque Jehová dijo, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. ¿Ve? ¿Por qué cosa? Dice, porque Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y los reyes de Israel no cualificaban con este rey que vino a morir. Moisés fue el hombre más manso. No mató después que comprendió el plan divino, pero se airó, perdió la paciencia con el pueblo. Y Dios tenía en planes que Moisés entrara a la tierra de Canaán, introdujera al pueblo y se fuera vivo al cielo. Pero Moisés tuvo un problema, y es que él desahució al pueblo, lo condenó. ¿Ve? Le dijo pueblo rebelde, se airó con el pueblo, y Dios no le permitió entonces ni ver a la tierra de Canaán, ni tampoco pasar vivo, porque él tenía que ser el líder que diera su vida, no que los condenara. Por lo tanto, en el plan de Dios está no matar, pero no solo eso, pero no condenar, no señalar. En el plan divino, el que murmura, el que critica, mata. No está en el plan de Dios que los pecadores, alguien ande rumiando sus pecados. Porque Jehová planificó poner su vida y no quiere que anden rumiando las faltas, porque él las llevó. Así que entonces lo que tenemos es un reino allí de reyes y sacerdotes. ¿Ve? Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y qué más, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que entonces vemos que en la economía hebrea no teníamos el rey sacerdote. Melquisedec sí era eso, Cristo también, y usted y yo. Todo aquel que no sea rey sacerdote no verá el rostro de Dios. Tiene que ser sacerdote, sacrificando al Mesías, y tiene que ser rey, porque Cristo lo invita a esos vencedores a reinar con él. Primera Pedro 2:9, sabemos mucho este versículo: mas vosotros sois linaje escogido, y aquí lo dice de otra manera, dice real sacerdocio. La única vez que lo dice así. En otros lugares dice, no ha hecho reyes y sacerdotes.
Pedro no. Pedro vio que era mejor decir real sacerdocio, un sacerdocio real, alguien que es rey sacerdote. Es lo que tú y yo somos por la sangre de Cristo. Dice, nos ha hecho real sacerdocio. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, todas las credenciales de Cristo se las da a los vencedores. Que su credencial es que él es rey sacerdote. Y eso es lo que lo hace, y a nosotros, y el sacerdocio de este tiempo, superior al levítico, porque allí se rompió el proyecto. Allí no se pudo juntar al rey al sacerdote. David quería incluso construir el templo y se le dijo, no, ha derramado mucha sangre. Es que el reino que Dios tiene, que se opera en Jesús, es el rey que gobierna salvando, no matando, no derramando la sangre. Apocalipsis, pues, capítulo 1, el versículo 5 nos dice, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado y bendiciones, nos ponemos en tus manos. Gracias por todo, las bendiciones, las riquezas que tienes para tus hijos, para tu pueblo, para los que te aman. Nos ponemos en tus manos. Pedimos toda bendición, toda misericordia por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.